Hola, hola. En este video lo que vamos a hacer es mostrar cómo conformar, cómo configurar y estructurar la información detallada que muestra nuestra experiencia. Em, es importante considerar que buscar trabajo también es un trabajo muy importante. Y buscar ganar proyectos también es un proyecto, también muy importante. Y el hecho de presentar un currículum sólido puede hacer la diferencia para ganarse ese trabajo, ganarse ese proyecto. Y hay muchos mitos que indican que el currículum debe ser corto, preciso, no más de 2 páginas, etcétera. Pero en resumir, lo importante es evitar omitir. Más bien, la idea es sintetizar la información relevante para poder hacer el currículum bien sólido. Acá tenemos un ejemplo de un currículum del detalle y vemos algunas cosas, por ejemplo, que si están los periodos en que se trabajó en cada uno de los ítems, eh, pero en algunos de ellos, por ejemplo, acá nos dice cuál fue el cargo. Tampoco hay una pequeña explicación de las actividades que se hicieron. En otros sí y en algunos otros no. Entonces, esto no, esto debiéramos mejorarlo de tal forma tener un patrón común con la data importante, ya que el currículum en el fondo es una colección de datos, aunque no lo parece, pero es una colección de datos. Y lo vamos a ver ahora. Acá está separada la información para el currículum por celdas. Las primeras celdas va el nombre, el título que se le da a la actividad o al proyecto en que se trabajó. Después hay un pequeño resumen de ese proyecto, qué actividades se hicieron, lo más relevante. También va el mandante, separado, ¿no es cierto? Que es la empresa a quien se le hizo ese proyecto, ese trabajo. También tenemos un concepto que es importante indicar, si es un proceso de tratamiento de aguas, es proceso de refinería, de lixiviación, de construcción de carreteras, eh, construcción de túneles, mina subterránea, mina rajo abierto, eh, fábrica, etcétera. También tenemos cierto el cargo que se ejerció durante ese trabajo y también tenemos el caso de las empresas que nos pagan el sueldo, porque no siempre, en este caso de la primera, el contratante que pagaba el sueldo era EMOS y el proyecto era para EMOS, es decir, la misma empresa. Pero en algunos casos, por ejemplo, acá, Inch Ingenieros pagaba el sueldo, pero el mandante final era Codelco Chuquicamata. Estos dos están con un amarillo pintado acá, que se para complementar, dice, porque van a ser opcionales. Los podemos agregar o podemos no agregarlos. Eso va a depender. Por ejemplo, el caso de acá, ¿no es cierto? El que pagaba el sueldo. Generalmente en los currículos después del resumen se coloca las empresas que uno lo contrataron y en qué años trabajó en cada una de ellas, como un resumen muy rápido. Y después en el detalle esto no lo ponemos, simplemente ponemos el mandante final, que es lo relevante, a quien se le entregó el trabajo. Em, También tenemos el concepto del trabajo, la profundidad, en este caso, si fue una construcción, fue una ingeniería de detalles, fue una asesoría. Es importante también destacar eso. Y tenemos la fecha de inicio y la fecha de término en meses, y es relevante que no sean menos de 2 meses. Los proyectos que sean menos de un mes, mejor no colocarlos. Eh, Acá es importante que esto se coloca el mes 1 de 1995, enero de 1995, abril de 1995. El Excel por defecto coloca el día, pero eso no importa. Eh, ¿Por qué se trabaja en meses? Porque si pusiéramos del año 95 al año 96 o el año 95, vamos a contar como un año. En general, cada una de las actividades va a sumar un año. Y como son, en este caso, 37 actividades, va a dar 37 años, lo cual no es correcto porque al final, después de la fila 121, cabe mencionar que esta planilla soporta hasta 121 trabajos. Suficiente. Acá tenemos un error porque dice que los años de experiencia son 33
Sin embargo, los años cronológicos desde el primer trabajo en la vida laboral hasta el día de hoy son 28 años. Es decir, en 28 años no puedo tener 33 años de experiencia. Algo no está bien hacia arriba. Lo vamos a revisar. Como mencionaba recién, estos dos, que son opcionales, están acá usados. ¿Qué es lo que es el primer libro o la primera hoja, perdón? Es para vaciar los datos. Todo lo que está indicado recién, ¿cierto? Desde el porcentaje de dedicación de cada trabajo, que ya lo vamos a ver, y hacia la izquierda hasta el nombre del proyecto. Toda esta información tienen que llenarla, completarla. El resto está con fórmula. Y esta otra columna que dice acá, experiencia específica, por ejemplo, acá está con un 1, con un 1. ¿Qué significa eso? Que en el concepto que hablábamos recién, el concepto, acá dice refinería, electrowinning, estas dos dice lixiviación, proceso electrowinning, están relacionados con lo que es lixiviación. Entonces, en este caso, este currículum estaría siendo presentado para una empresa que quiere experiencia en proceso de lixiviación. Entonces, ahí se coloca, ¿no es cierto? Se coloca un 1, donde nosotros calzamos en el concepto de la empresa que quiere contratarnos, ya sea para trabajar con ellos o nos quiere contratar para un proyecto. Entonces colocamos un 1. ¿Por qué colocamos un 1? Para que eso se sume, esa experiencia se sumen y me dé el total de experiencia específica, en este caso en procesos de lixiviación. Acá me dice que son 10 años. Obviamente, como vamos a corregir algunas cosas acá, esto va a bajar, ya lo vamos a ver. Lo importante que acá, ¿no es cierto? Ese es el concepto para el cual estamos postulando. Por ejemplo, construcción de carreteras, construcción de túneles, minas subterráneas, eh, construcción de mall, etcétera. Eh, el concepto para el cual estamos postulando, entonces con eso justificamos que tenemos tantos años de experiencia en el tema de interés. Sigamos hacia el lado. Acá dice porcentaje de dedicación. Todo esto debería estar en 100 y no ser superior a 100 ni menor a 95, digamos. Acá dice 200. Aquí derechamente hay un error. Yo no puedo trabajar en un mes como que fueran 2 meses, el 200%. Tiene que ser 100. Ya lo vamos a corregir. Acá está bajo, está 70. No debería estar sobre 95, porque si no estoy subvalorando mi experiencia. Eh, Ahí tenemos otros errores que vamos a corregir. Hay unos espacios, unas lagunas entre medio. Y así está mi currículum hasta el día de hoy. Bueno, este currículum es un poco ficticio. Acá hay una laguna grande, pero la idea es que ustedes lo lleven al verdadero. Esto va a ser un poco complicado al principio de buscar bien, de buscar información, buscarla en correos, etcétera, para poder establecer aproximadamente los meses de trabajo. Pero una vez que lo van a hacer una vez, después ya lo van a tener listo, después simplemente van a ir rellenando hacia abajo y va a estar todo ok. Toda la información que se genere acá es tomada por esta hoja que se llama para Word y esta hoja para Word invertido. La diferencia entre esta hoja y la Word invertido es que la primera hoja para Word muestra los trabajos en forma cronológica, del primero hasta el último. Como la planilla tiene 121, esto también tiene, vamos a bajar acá mejor, también tiene 121. En el fondo, esto es el resumen de los trabajos que están acá en vaciar datos. Es forma automática, entonces aquí no se hace nada. Lo que sí se hace es apretar este botón para que se haga el trabajo de llenar la información para copiarla al Word. Vamos a borrar el texto y acá vamos a apretar el botón actualizar texto. ¿Qué significa eso? Que va a tomar esto y lo va a concatenar con eso. Ahora la pregunta es por qué no lo concatenamos directamente con una fórmula de Excel. Es que lo que pasa es que si lo concatenamos directamente no nos va a aparecer las negritas. Entonces por eso tiene esta macro. Vamos a apretar la macro. Por defecto nos marca todo el rango,
también nosotros podemos marcar si queremos un rango específico o no. Por ejemplo, marqué un rango, dice que debo seleccionar solamente dos columnas, solamente me equivoqué, lo apretamos de nuevo y ahí me marcó los tres trabajos primeros. Me dice verdadero porque ese es un... Vamos a ajustarlo. Verdadero porque significa que el trabajo que se hizo en la fórmula es la concatenación perfecta de esto. Ahora, ¿para qué sirve esto? Simplemente sirve porque yo de repente en los datos vengo y hago cambios. Voy perfeccionando el currículum y voy mejorando la redacción y varias cosas más voy mejorando. Entonces, eh, después voy a para Word y puede que me olvide de apretar actualizar texto y se vaya antiguo. Entonces, pero acá me va a marcar falso. Si hice cambios en vaciar datos, acá me va a marcar falso. Como lo corrijo, si quiero borro los textos, si quiero no los borro, simplemente se corrige actualizando texto. Ahora sí, la vamos a que actualice toda la plantilla hasta la 120, fila 121, hasta el dato 121. Vamos a decirle que ajuste los textos para que queden acá. Y dice todo verdadero. ¿Qué significa eso? Que está todo bien cuadrado. Esto que dice el texto para copiar a Word, simplemente del último lo marcamos hacia arriba, le ponemos copiar y después vamos a ir a Word y lo vamos a pegar. Pero no lo vamos a hacer aún todavía, ya no lo vamos a hacer. Word invertido es lo mismo, solamente que lo hace al revés. Desde el último trabajo hasta el primer trabajo cuando inicié mis labores como junior. Ahí. Por eso está al revés. Está inverso. No están las filas vacías porque este botón lo que hace también filtra. Filtra para poder copiar al tiro. Si no, vamos a sacar el filtro. Fuera filtro. Ahí están todas las vacías. Entonces, claro, echa el filtro y después digamos, hace todo el trabajo y después filtra para que quede listo para copiar. Borramos texto, vamos a ir a actualizar texto. Vamos a que lo haga todo. Y filtró. Solamente para el hecho de poder copiar fácilmente. Ahí. Entonces, claro, aquí llego, marco, me marco hasta el último y digo copiar. También tiene verdadero al lado para indicar que estamos OK, es decir, que los cambios que se hicieron acá en base de datos ya están asumidos, están listos. Entonces marca todo verdadero. Si hubiera un falso significa que no apretamos el botón, no lo hicimos, se nos olvidó. Hicimos un cambio en base de datos y se nos olvidó apretar el botón. Aunque los datos ya estén puestos, igual puedo apretar el botón de nuevo y hacer el proceso nuevamente, hacer una actualización. Marca todo verdadero. Ahí está. ¿Qué más tiene esto? Un resumen pequeño donde todo lo que está amarillo se llena con datos. Acá tenemos, por ejemplo, justamente años específicos en procesos de lixiviación. Es decir, por eso que los procesos de lixiviación los teníamos todos con un 1 en la columna específica, la teníamos marcado con un 1 para sumar los años de servicio acá. Dice 10 y 33, que vamos a corregirlo. No podemos tener 33 años de experiencia en 28 años cronológicos. Bueno, el resumen toma estos datos que está acá para los 33 y los 10 los toma de forma automática para hacer el resumen. El resumen pesca toda esta información que está acá y escribe este resumen, que es un resumen tentativo, que ustedes lo pueden tomar y después revisar la redacción, mejorarlo y complementarlo. Pero es como un resumen básico con la información más relevante. Bueno, aquí también hay datos que obviamente no se deben olvidar de agregarlos al currículum. Vamos a revisar esta parte para que es lo último.
y vamos a ver dónde tenemos problemas. Acá tenemos problemas. En toda esta zona, primero, entonces vamos a marcar esas filas. Claro, tenemos dos trabajos que están en paralelo, dos trabajos en paralelo y le pusimos a ambos dedicación 100%. Eso no es correcto, pues, ¿no? Si tengo dos trabajos en paralelo, le dedico un 50% a cada uno. O un 50, o un 40 y un 60, pero tiene que sumar 100. Acá tenemos 120, estamos pasados en 20%. Vamos a marcar cuáles filas son. Tal vez trabajé más en este, por lo tanto, este a lo mejor debería ser 60 y el de abajo debería ser 40. Ahora sigamos revisando, acá tenemos uno que está en amarillo, porque acá no tenemos trabajo y los tenemos en 70. Entonces, probablemente estos trabajos sí empezaban acá. Esto hay que revisarlo y corregirlo. No suman 100, entonces le vamos a aumentar el porcentaje de dedicación. Entonces este lo podemos aumentar a 60 y este lo podemos subir a 40. Pero además tenemos que, este último trabajo terminó en abril, por tanto este ha sido mayo del 2000. 5 del 2000. Vamos a revisar, ahí se fue la laguna. Tenemos estos otros que también tenemos el mismo problema, que están en 200%. Entonces, claro, trabajo en paralelo, 50% cada uno, o 40 y 60, o 30 y 70. Eso lo saben ustedes. Obviamente que si hay que darle más porcentaje al concepto, por ejemplo, este caso de lixiviación que nos interesa, para que nos salgan más años de experiencia en ese tema. Vamos a buscar si hay más problemas. Acá hay una laguna, pero la vamos a obviar, la vamos a dejar. Y tenemos otra laguna grande acá. Nos falta algún proyecto, probablemente, que agregar, que nos hemos olvidado que hicimos. Acá hay algo que está muy malo, que dice 400%. Ese 400% viene de este error. 4 proyectos en paralelo. Entonces vamos a decir acá que a cada uno le dedicamos un cuarto del tiempo, o sea, 25%. Y ahí ya no tendríamos grandes errores, excepto una laguna que hay, una laguna grande, pero dejémoslo así por ahora. Y bueno, aquí estamos hoy. Veamos qué resultó abajo. Ahí sí, tenemos 27 años de experiencia total en 28 años cronológicos y tenemos 7,9 años de experiencia específica, ¿cierto? En proceso en este caso, si lo vemos, todo es lo que está con uno es lixiviación. Lixiviación, retrowinning, lixiviación, 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 lixiviación. Todo relacionado con lixiviación. Experiencia específica, porque al proyecto o al trabajo que estamos postulando, lo relevante, el concepto es lixiviación, es el concepto relevante. Eso es, faltaría solamente, vamos a pegar al Word, aquí tengo un formato, pero en realidad aquí falta, lo que vamos a hacer es traspasar el contenido. El formato y el maquillaje, obviamente, tienen que verlo ustedes. Pero vamos a pegar, ¿no es cierto? Acá un contenido. Por supuesto, hay que maquillarlo. Acá le faltaría un punto, si no me equivoco. Algo así. Y después vamos a buscar el orden invertido. Aquí está todo verdadero, significa que no hemos hecho ningún cambio en la primera planilla. Acá hay un falso, hicimos algún cambio.
Entonces vamos a actualizar todo. ¿Qué cambio habremos hecho? Ah, sí, cambiamos las fechas, porque estaban malas. ¿Se recuerdan? Estábamos, teníamos una laguna y cambiamos algunas fechas. Ahora está todo verdadero, así que podemos copiar, copiar y vamos al Word y ponemos Control V, pegar. Ahora esto va a depender de ustedes, de su formato, cómo va esta tabla. Perdón, ahí. Podemos correr hacia un lado, la, le podemos agrandar la celda, le podemos pedir que se autoajuste a la ventana, pero eso depende del, del currículum de ustedes. Igual acá quizá a lo mejor hay que revisar si hay que agregar espacio, quitar espacio entre celdas, pero en general queda bastante ordenado, organizado y completo. Y todos los trabajos tienen la información, la misma información, la misma. Eh, Eso es, ojalá que sirva y nos ganemos los trabajos, nos ganemos las pegas, nos ganemos los proyectos. Muchas gracias.